Estimados estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la revisión de la autoevaluación de la unidad número 1. De manera breve vamos a explicar cada pregunta con su respectiva respuesta para que ustedes puedan evaluar las mismas que han colocado y verificar si han acertado todos y también en qué se han equivocado. En la primera pregunta nos dice ¿a quiénes se les hace la retención de quinta categoría? Y acá ya hemos hablado cuando vimos las categorías del impuesto a la renta. Y la quinta categoría está asociada a los descuentos de las personas en planillas, es decir, a trabajadores dependientes. En la pregunta número 2 tenemos las características fundamentales de la información contable son, y aquí parece haber o podría haber cierta confusión porque aparece un término que más abajo, ¿no?, se conoce como dualidad, a lo cual podemos posiblemente confundir con el principio de partida doble, pero la verdad es que en contabilidad no debe existir una dualidad, ya que debe existir un hecho objetivo que marque un ingreso o gasto, ¿no?, un aumento en el activo, por ejemplo, una disminución en el pasivo o patrimonio, digámoslo, ¿no? Y por lo tanto esa opción no puede ser. La opción correcta entonces es utilidad, confiabilidad, oportunidad, relevancia y comprensibilidad. La pregunta número 3 nos dice, se conforma por una serie de elementos tales como las normas de registro, los criterios de contabilización y evaluación, así como las formas de presentación y revelación de la información financiera. Corresponde a, cuando vemos todas estas opciones, podemos evidenciar que incluso, ¿no?, como lo mencioné en clase, la opción contabilidad financiera es la correcta. ¿Por qué? Porque tenemos un enunciado dentro, o una parte del enunciado que nos dice formas de presentación y revelación de la información financiera, es decir, cómo nosotros vamos a presentar esa información hacia los usuarios. Y la única opción posible para ello sería a través de la contabilidad financiera. La pregunta número 4. Los tributos que administra el gobierno central son, y aquí podemos empezar por descartar ciertas opciones. Por ejemplo, salud no es un impuesto, o perdón, no es un impuesto, es una contribución que lo administra el gobierno central, es cierto. La ONP no es ningún tipo de tributo, así que esa opción no sería. El impuesto a la alcabala en la segunda opción tampoco sería correcto porque el impuesto a la alcabala lo administra, ¿no?, o los administran los gobiernos centrales, locales, perdón, los gobiernos locales o regionales. La opción correcta en este caso sería la C, ya que son tres opciones correctas en cuanto a tributos que administra el gobierno central: el impuesto general a las ventas, o también llamado IVA, impuesto al valor agregado, impuesto a la renta y aranceles. La pregunta número 5 nos dice ¿cuáles son los conceptos básicos de información contable? En este caso yo ya les he comentado, ¿no?, ya les he hablado de que existen para el caso del estado de situación patrimonial, o también conocido como balance general, activo, pasivo y patrimonio, y para el estado de resultados, ingresos y gastos. Estos 5 elementos o 5 conceptos básicos de la información contable nos van a permitir a nosotros tener, ¿no?, o por lo menos registrar ordenadamente los movimientos comerciales o financieros derivados de movimientos comerciales que realiza una empresa. La pregunta 6 nos dice, permite la comparabilidad de la información financiera, de una entidad en diferentes periodos contables y en relación con otra. Aquí puede haber también una confusión, ya que el enunciado dice entidad y nosotros podríamos arguir, ¿no?, que la opción C de entidad económica vendría a ser aquello que permite la comparabilidad de la información financiera, pero recordemos que el principio del ente, ¿no?, o entidad económica nos dice que debemos tratar a una empresa como un ente alejado, ¿no?, o distinto de los intereses o acciones correspondientes de sus socios o accionistas. Entonces esa opción no podría ser. Sustancia económica tampoco, devengado contable tampoco. Entonces la opción correspondiente que queda es consistencia. En la pregunta 7 nos dicen los impuestos administrados por los gobiernos locales son, y aquí en todas estas opciones, ¿no?, vemos que se repite impuesto a la renta, excepto en una, que es la C. Esa opción es la correcta, porque los gobiernos locales no administran el impuesto a la renta, son los gobiernos centrales o nacionales, o en nuestro caso es el gobierno central o nacional quien administra ese tipo de tributo. Entonces, por descarte sería la respuesta C.
La pregunta número 8 nos dice, los del nuevo RUS, ¿no? Los de este régimen tributario, pueden emitir comprobantes de pago ¿cómo? Y aquí recordemos que los del nuevo RUS son aquellas personas naturales, porque no pueden ser personas jurídicas, son personas naturales, que se encuentran en el régimen más básico de tributación y por lo tanto no tienen acceso a la emisión de facturas, ¿no? No, o guías de remisión, sino tickets o boletas de venta que a su vez no originan ningún efecto para temas del crédito fiscal. La pregunta 9 nos dice el objetivo principal que persigue la contabilidad, y esto lo hemos hablado ya en la sesión número 1, proporcionar información que permita la toma de decisiones. Y finalmente la pregunta 10, la tasa de aporte de salud de contribución, ¿no? Es del 9%, es decir, 0.09. Con estas respuestas espero poder haber aclarado sus dudas con respecto a la evaluación que realizaron, perdón. Y ya saben que si han sacado de 16 a más en esta evaluación, tienen el derecho, o la bonificación, mejor dicho, de un punto adicional en su producto académico número 1, el cual se estará otorgando debidamente en función de las condiciones que les acabo de comentar. Muy agradecido por su atención y espero nos podamos ver